Hola amigas, ¿cómo les va? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia, una vez más, esta vez con este adorno tan bonito, un gallito, está hecho en hilo de algodón, se puede hacer con lana, yo los hice siempre con lana, me gustan mucho los colores. Miren qué bonitos para decorar nuestro hogar, podemos colgarlos como llaveros o en cajoneras, en picaportes, en la cocina, un lindo regalito, podemos hacer móviles, miren qué bonitos. Los podemos aplicar en muchos lugares, este es un trabajo muy rápido de hacer, fácil, con poquitos materiales, muy poquita cantidad, restitos que tengamos de hilos o lanas y la verdad que dan mucha alegría en el hogar, decorarlas con cosas bonitas y hechas por nosotros mucho mejor. Vamos a tejer. Bueno, este es uno de los gallitos. Lo que les quería contar, los materiales les dije que utilicé en este caso algodón, hilo de algodón, cualquiera, pueden ser finitos, ¿ven? Yo los tejo dobles, pueden ser más gruesitos. Es lindo utilizar todo lo que tengamos, restitos, para estos trabajos chiquitos mejor. Bueno, para los ojitos yo usé o unas perlitas, unas cuentitas o de madera o de plástico, o los ojitos móviles que los podemos pegar con silicona caliente o esta silicona en frío, y vamos a necesitar un poquitito de vellón para el relleno. Luego después si quieren, en algunos yo les bordé lentejuelas o le pegué lentejuelas. Este tiene ojitos móviles, este tiene las perlitas, quedan súper graciosos. Pero bueno, lo que tengamos, yo he hecho con botoncitos también. Los botones le quedan muy bonitos. Si tienen botones, le cosen 2 botoncitos. Y si no, se le puede bordar con unas puntaditas en hilo negro y suficiente. Quedan muy bonitos igual. Se le pueden pegar mostacillas, se le pueden pegar perlitas. Esas decoraciones lo va a hacer cada uno a su gusto. Y la aguja que estoy utilizando es una 3,5. Ustedes se van a adecuar según cómo tejen y qué tipo de material van a utilizar. Para mí con un 3,5 me fue muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Este gallito se tiene que hacer un círculo, y yo les voy es un círculo no perfecto, entonces tiene sus secretitos. Vamos a empezar con una anillita mágica. Vamos a empezar con un nudo corredizo o nudo mágico, como le dicen. Enrosco así en mi dedo, paso la aguja y sujeto acá la hebrita, tiro y hago una cadenita. Aquí adentro voy a colocar 20 medios puntos o media vareta. Yo le llamo medio punto porque antes le llamaban o medio punto alto o medio punto bajo, a quien le decimos hoy punto bajo. Y a la media vareta también le decimos medio punto. Por lo menos yo me acostumbré de esa forma. Hoy lo llaman medio punto al punto bajo. Es como, depende de la zona, el país y la cultura, ¿no? De cada uno, cómo los nombra los puntos. En mi caso yo voy a hacer medias varetas y lo llamo medio punto, que sería medio punto alto, porque hay mucha confusión con eso, pero bueno, sería media vareta para quien no lo entienda como medio punto. Vamos a hacer 20. Yo voy a tomar una cadenita más, ya tengo 2, y voy a hacer 20 medias varetas. Y las hago de esta forma, miren, para quien no sepa. Tomo hebra, paso la aguja, me traigo la hebra hacia adelante, vuelvo a tomar hebra y aquí tengo los 2 aritos más el del punto anterior. Y con esta lazadita paso todo junto. Eso sería media vareta o medio punto alto. Tomo hebra, paso por dentro de la anilla, traigo la lazada, vuelvo a tomar hebra y paso todo junto.
Aquí yo ya tengo las dos, la primera que se hace con 2 cadenitas, 2, 3, 4 y así hasta llegar a 20 y ya luego les cuento cómo sigue. Bueno, aquí yo ya tengo mis 20 medias varetas o medio punto, como lo llamo yo, y vamos a tomar esta colita y lo vamos a ir cerrando este nudo, ¿ven? Ahí. Y vamos a agarrar para cerrar toda la vuelta la primer cadenita, vendría a ser la segunda cadenita del primer punto. Tomamos hebra y hacemos un punto corrido o punto raso, ¿ven? Pasamos por aquí, tomamos hebra y sacamos. Aquí yo voy a hacer una cadenita más para cortar el hilo. Ahí. Tiro y ya hago mi nudito y me queda este arito. Este va a ser el inicio de este círculo que vamos a ir formando. Ahora vamos a ir en aumentos, y no va a formar un círculo perfecto, porque yo lo que quiero es que quede más grande para que me forme este tipo de, como si fuese una herradura, ¿ven? Es como que no se queda derechito, porque hay algunos que se hacen y quedan derechitos, pero en lo particular no me agradan demasiado. Me gusta más que tenga esta formita, que aquí le va a resaltar la colita y aquí le va a resaltar la cabeza. Me parece que son más graciosos. Bueno, aquí ya tenemos 20 medias varetas y ahora vamos a hacer la segunda hilera, que consta de hacer una media vareta y 2 medias varetas juntas, así toda la vuelta. En cada punto vamos a hacer una media vareta, 2 medias varetas juntas y ya se los muestro cómo sigue. ¿Ven? Acá yo voy a seguir con otro color. Me alejo del nudo, a mí me gusta correrme, no me gusta empezar siempre en el mismo lugar donde terminé el tejido. Y voy a empezar con 2 cadenitas, 1, 2, que va a ser la altura de mi primer medio punto. Y aquí en el que sigue le vamos a empezar con el aumento. Aquí van 2 medias varetas. Va una, tomo la lazada y hago 2. 2 en el mismo lugar. Una y aquí 2. Ahora tendría que hacer una media vareta. Y en el que sigue vamos a hacer 2. Así vamos a dar toda la vuelta y vamos a ir aumentando. ¿Ven? Ahora me toca hacer una y en la próxima hacemos 2. Este va a ser el primer aumento de este trabajo. ¿Se entiende? Es fácil y muy rápido. Para principiantes ideal. Para vender son fantásticos porque se hacen rapidísimo y quedan muy bonitos. ¿Ven? Así vamos a dar toda la vuelta y luego les cuento. Bueno, aquí ya llegué al final. Voy a tomar una de la segunda cadenita, tomo la hebra, paso a un punto corrido, una cadenita más para cortar, porque voy haciendo una hilera de cada color. Si alguno de ustedes lo quiere hacer con algún hilo matizado, como en este caso, pueden hacer, continuar siempre con el mismo hilo, van elevando las vueltitas con el mismo hilo. Pero a mí, en este caso, me gustó hacerlo con varios colores. Bueno, aquí les cuento. Acá tenemos el nudo, ya saben que yo me corro. Y en esta hilera, en la tercera, lo que vamos a hacer es un medio punto y 2 medios puntos juntos. Esta es en la tercera. Si pueden ir anotando para tenerlo en un cuadernito, yo voy a tomar acá una cadenita, 2 y voy a hacer otro medio punto. ¿Ven? Hago 2 y en el tercero hago 2 medio punto o media vareta juntos. Entonces vamos a hacer un medio punto, tenemos 2 medio puntos, un medio punto, aquí va el otro, justo donde está el nudito,
y en el que sigue hago 2. De esta manera va a ser el aumento de la tercera hilera. Vuelvo a hacer un medio punto, y en el tercero sería 2 medios puntos en uno de base. Así voy a dar toda la vuelta y esta sería mi tercera hilera. Ya empieza a aflojar, no es un círculo tan perfecto, que es la idea, ¿no? Queremos que sea con un poco de vuelo. Bueno, cuando termine esta hilera les muestro cómo continúa. Bueno, esta es la cuarta vuelta. Las vueltas nos van a dar el tamaño, según cuántas vueltas le demos nos va a dar el tamaño, y según el material, si es más grueso o más finito, también nos va a dar el tamaño de este bichito. Entonces, yo en esta vuelta voy a utilizar este verde que tiene muy bonito, con un poquito de brillo, y como es más finito lo voy a usar doble. Para mí esta sería la última vuelta del círculo antes de cerrar. Y esta hilera es así, es una media vareta, hago 2 cadenitas para mi primer punto, y los 3 siguientes van a ser 2 media varetas, 2 media varetas y 2 media varetas. Esta manera de distribuirla para este disquito, para este círculo que estamos haciendo. Ahí, 2, hago 2, las 2 juntas, ¿no? Y hago 2 juntas nuevamente, 1 y 2. Lo repetí 3 veces. O sea, hice una sola de una, y estas 3 son de 2 media vareta. Ahora nuevamente voy a hacer una solita. Y una vez más vuelvo a hacer 2 media vareta. En el punto que sigue 2 medias varetas juntitas. Y en el que sigue 2 medias varetas juntitas. O sea que va una y 3 medias varetas juntitas. 1, 3 medias varetas juntitas, así hasta dar toda la vuelta. Y se termina la parte de esta del círculo de base para formar el cuerpito del gallito. ¿Ven? Aquí hago una vez más las 3. Fácil, súper fácil, ya está tomando vuelo. Y así damos toda la vuelta y después les indico cómo sigue. Bueno, aquí ya terminé el círculo. ¿Ven? Lo que les decía, con los aumentos toma vuelito enseguida. Ahora lo que voy a hacer es esconder esta hebrita y lo vamos a doblar. Miren la formita que toma. Ven que no es un semicírculo. Tiene esta formita así como de herradura, que en una punta va la colita y en la otra hacemos la cabecita. Es muy gracioso, muy bonito. Bueno, este sí me lo voy a llevar para adentro, porque ahora voy a empezar a unir con otro color el bordecito. Yo le hago un punto de picot, que para quien no lo conoce, ahora les voy a mostrar. Todos estos hilitos no le hacen nada que queden aquí adentro. Bien, aquí vamos a... Este también lo voy a cortar porque está un poquito largo. Aquí vamos a empezar a cerrar con otro color de contraste y le vamos a dar estas formitas. Este es el punto picot. Hay quien no lo conoce, pero bueno, las que tejemos ya sabemos que para una terminación se utiliza mucho en ropita de bebé también. Entonces lo que voy a hacer es doblarlo para empezar a tejer y unir este trabajito, y luego lo vamos a rellenar. Acá tenemos una opción de o tomar las hebritas internas de estas cadenitas, solamente tejer la parte de adentro sujetando, miren, sujetando esta cadenita y esta ahí, y hacer el punto, o directamente, yo ahora lo voy a hacer todo enterita la hebra, pasar
las dos cadenitas y ir sujetándolo de esta forma. En este caso yo lo voy a sujetar ahora así. En los otros yo lo he sujetado de la cadenita interna. Pero antes de hacer este cerramiento que me había olvidado, esto lo voy a dejar para después, es bordarle una cadenita como tiene ahí, que queda muy bonita. Esto me había olvidado, ya lo estaba cerrando. Y esto se lo vamos a hacer con algún otro color contraste. Yo por ejemplo voy a elegir un naranja. Antes de cerrarlo vamos a hacer esto. Yo voy a tomar la hebrita de atrás, voy a pinchar todos estos puntitos de aquí, por ejemplo los violetas, voy a pasar mi aguja, tomo hebra y la paso hacia adelante. Y me voy a ir al lado, voy a sujetar con una lazadita, la paso y hago mi primer cadenita. Es un bordadito que se hace con estas cadenitas que quedan muy bonitas, ¿ven? Tomo la hebra, la paso para arriba y le voy haciendo la cadenita y es un bordadito. Se borda mucho con estas cadenitas. Miren qué bonito que queda. Paso la aguja, tomo la hebra, la paso y la paso. Es como un punto raso, ¿no? Como un punto corrido. Tomo la hebra, pero voy formando estas cadenitas de bordado, ¿ven? Uno al lado del otro, que no quede tirante. Miren qué bonito que queda y ya le cambia la vista a este trabajo. Bueno, cuando doy toda la vuelta, ahí sí les enseño a cerrar este círculo y dándole la forma al cuerpito del gallito. Aquí para cerrar vamos a hermanar esta cadenita con la primera. Yo voy a introducir la aguja de atrás hacia adelante, aquí, y voy a enganchar esta última cadenita y me la voy a llevar para abajo, ahí. Tiro, ¿ven? Y tiro la primera. Y ahí queda súper prolijito. Aquí lo que queda hacer es unos nuditos, 2 nuditos y suficiente, sin apretar demasiado, ahí, para que quede sujeto este bordadito. Miren cómo cambia, qué bonito, y ya le da otra vida, ¿sí? Ahora sí, vamos a cerrarlo. Bueno, ¿ven? Miren qué bonito. Acá le hice una segunda cadenita, aquí. Y cuanto más detalles uno le hace, más bonitos quedan, ¿no? Ahora sí vamos a cerrar. Hoy me había confundido y bueno. Aquí voy a hacer así. Voy a tomar esta, la cadenita de esta media vareta y la del otro lado. Tomo hebra y la paso hacia adelante. Hago una cadenita, me voy al lado. Voy a esconder la colita por aquí adentro, ya aprovecho. Y sujeto de nuevo las dos, la media vareta de este lado y la de este lado. Tomo la lazada y hago otro punto bajo. Aquí ya hice 2 y voy a levantar 3 cadenitas y en este punto bajo, ahí voy a hacer mi primer puntito picot. Paso por aquí la aguja, tomo hebra y puedo hacer o un punto pasado y formo mi picot o un punto bajo. Es indistinto, se hace de las dos maneras. Bueno, ahora me voy al lado, cierro con un punto bajo la media vareta que sigue, ahí, ven que acá hay una pelucita. Voy a hacer una más, punto bajo, ven, acá ya tengo un picot. Y ahora vuelvo a hacer el segundo picot, hago 3 cadenitas al aire, bajo y en la base del punto bajo tomo lazada y hago un punto pasado, un punto corrido, ahí. Me voy al lado, tomo las 2 medias varetas, la de adelante y la de atrás,
tomo hebra y hago un punto bajo. Voy al lado, tomo uno más y hago otro punto bajo. Les vuelvo a explicar una vez más, para quien no sepa hacer un picot. Vuelvo a hacer 3 cadenitas al aire, me voy a la base del punto bajo, tomo con una lazada hebra así y hago un punto corrido. Ahí. Me voy a buscar las 2 medias varetas que siguen, las que continúan, vuelvo a hacer un punto bajo y una vez más otro punto bajo al lado. Así vamos a hacer casi llegando hasta el final. Les digo casi llegando hasta el final porque yo ahora voy a tejer hasta aquí y luego lo vamos a rellenar y luego les cuento cómo cerramos este cuerpito. Pero este es el picot que vamos a ir haciendo. Cada 2 puntos bajos hacemos un picot. Cada 2 puntos bajos hacemos un picot y vamos cerrando. ¿Ven? Que queda bonito y muy prolijo. Bueno, luego les cuento cómo sigue. Bueno, miren, aquí ya le hice el picot. Miren qué bonito que queda. Yo le dejé este huequito acá chiquitito para tomar el vellón y ir rellenando de a poquito. ¿Ven? De a poquito con un pincelito, una agujita, vamos empujando con el dedo. Un poquito nomás lleva, muy poquito de relleno. ¿Ven? Para que quede más gracioso, porque lo pueden dejar sin rellenar, pero dándole esta formita queda muy bonito. Un poquito de vellón o guata, la pueden desarmar y también lo pueden rellenar. Ya con esto, ven, ya tiene cuerpito, miren qué bonito. Y yo lo termino de cerrar de esta manera, miren. Acá vendría otro picot, voy a hacer uno más. Ahí, bueno, esto los estaba haciendo un punto corrido ahí. Y hago 2 puntos bajos. Y aquí ya no voy a hacer picot. ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar directamente con puntos bajos. Porque de este lado le voy a hacer la crestita. ¿Ven? Ahí. Todo con punto bajo. El picot lo hago llegar nada más que hasta aquí. Aquí yo hago un nudito, una cadenita más. Corto. Me queda el nudito y este hilito, bueno, lo vamos a ir escondiendo para adentro. Y yo de este lado le voy a hacer la cabecita y de este lado le vamos a hacer la colita. La colita del gallito. Bueno, ahora voy a buscar otro hilo, el rojo, para hacerle la cresta y la barbita que tienen ellos. Y ya les muestro cómo sigue. Bueno, ahora lo que voy a hacer es la crestita y la barbita, se hace todo junto. Voy a empezar en algún punto de la cabecita, lo situamos en la parte de arriba, no hay un lugar específico. Yo voy a comenzarlo aquí, desde aquí, que parece que está muy atrás, pero ahí está bien, ¿ven? Voy a hacer las 3 crestitas y luego bajo un poquito y le hago la barbita. Por eso no hice picot hasta arriba. Yo voy a elegir un rojo, que es característico, pero bueno, ustedes van a hacer, imaginen, con tanto color, pero queda bonito. Cada uno elige los colores que quiere hacerlo, ¿no? Voy a hacer un punto bajo. En el mismo lugar voy a tomar hebra y hago una media vareta. Y en el mismo lugar voy a hacer, tomo hebra y hago una vareta, todos pinchados en el mismo lugar. Tomo hebra, hago otra vareta. Y aquí mismo un punto bajo. Y ahí les muestro que queda la primera ondita, ¿ven? De la crestita. Aquí van a hacer
con un tomo hebra y aquí mismo hago una vareta, que me voy a ir a la segunda crestita, hago otra vareta, esta ya es un poquito más alta porque es la crestita del medio, hago otra vareta, la podemos hacer con un poquito de ondas, o la hacemos directamente, simplemente 3 lomitos, ¿no? Y aquí me voy y hago un punto bajo, en el mismo punto. En el mismo punto cuesta un poquito porque queda como muy apretado todo, pero queda bonito. Esperen que se me zafó ahí. ¿Ven? Aquí hice 3 varetas y aquí mismo voy a hacer un punto bajo. Ahí, así bajo esa ondita. ¿Ven? Ahí van 2. Y ahora me voy un poquito al lado y hago un punto bajo. Estas 2 las hice en un punto solo y la otra la hago en un punto al lado, corridito. Hice un punto bajo. Ahora hago media vareta, una vareta, 2 varetas y otro punto bajo. Todo pinchado en el mismo lugar. Así se hace como si fuese un abanico. ¿Ven? Ahí ya tenemos 3 crestitas. Recuerden que todo es fantasía, ¿no? Aquí me voy a ir, me corro con un punto raso, otro punto raso y me voy más abajo. ¿Ven? 2. Y aquí voy a hacer 1, 2 cadenitas, tomo hebra y hago una media vareta. Tengo 2, tomo hebra y hago otra media vareta. Tengo 3 y hago un punto raso. Todo pinchado en el mismo lugar. Tiro un poquito la hebra para mostrarles. Esto sería como la barbita del gallo. Aquí tenemos las 3 onditas que sería la cresta y aquí abajo le va a quedar esa barbita. Aquí mismo voy a hacer una cadenita más para cortar el hilo. Corto, tiro y hago el nudito. Luego hay que esconder esta hebra y esta, ¿no? Así que aquí tenemos, todo junto se teje, la cresta y la barbita. Ahora vamos por el pico, que van a hacer desde aquí. Para el pico voy a utilizar 2 hebras juntas porque es finito, pero miren qué bonito le va a quedar este amarillito. Vamos a pinchar por aquí, entre medio de la barbita y la cresta. Cualquiera de estos lugarcitos elegimos, pasamos la aguja, me va a quedar esta colita y ahí vamos a hacer, tomamos hebra y hacemos ahí una cadenita, 2, 3. Tomo hebra, pincho en el mismo lugar y hago una vareta. Ahí. Y voy a hacer 3 cadenitas, 3, y bajo hacia donde pinché en el mismo lugar. Ahí. Parece un poco complicado, pero no lo es. Ahí. Y tomo hebra para hacer un punto raso, un punto corrido. Esperen que no la puedo atrapar, ahí está. Son trabajos tan pequeñitos, pero bueno, aquí hacemos un punto corrido, una cadenita más para cortar y ya está el piquito. Son 2 varetitas juntas y bajamos con las cadenitas, que sería la altura, ¿no?, de lo que es una vareta. Ahí hacemos un nudito, le damos la formita y escondemos las hebras. ¿Ven? Bueno, ahora esto no se nota, pero lo voy a mandar para atrás para que se pueda ver. Un piquito, la barbita, la cresta y el cuerpito. ¿Ven? Ahora vamos a esconder los hilitos y le vamos a pegar los ojitos. Y va tomando forma. Ahora sigo con la colita.
Bueno, aquí tengo a este, le voy a poner un ojito móvil. Miren ahí. Con un poquito de esta silicona fría o ese pegamento instantáneo o cola caliente. Y si no, le bordan o le pegan una perlita. ¿Ven? Ahí ya cambia la expresión del gallito. Aquí ya tenía el otro pegadito. Ahí vemos que queden parejitos. Y ya está la carita del gallito. Ahora la cola. Miren qué bonito. Muy gracioso. Para la cola yo voy a utilizar 3 colores. Cualquiera de los que tenga o lo que a uno le gusta, pero bueno, como aquí hay turquesa, violeta, naranja y la cola de los gallos son tan colorinches, todas las plumitas de los gallos, voy a tomar de aquí arriba y voy a hacer cadenas con las 3 juntas. Por ahí cuesta un poquito al principio porque son muchos hilos y la aguja por ahí es un poco pequeña, pero bueno. Voy a hacer 10 cadenas. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esperen que este último se me zafó el violeta. 9 y 10. Voy a volver a la base y hago un punto bajo. En el mismo punto, un punto bajo, un punto raso. Depende cómo querramos que quede, porque hay veces el punto bajo queda como muy amontonado. Ahí tenemos la primera. La segunda, que sería la del medio, porque vamos a hacer 3 aritos de estos, es un poquito más larga. Así que si aquí hice 10, puedo hacer 12 o 13 cadenas y la hago un poquitito más larga. Ahí tengo una. Esperen que la aguja me quedó chica para tanto hilo. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La voy a hacer de 12. ¿Ven? Y vuelvo al mismo punto, pincho y hago otro punto raso o un punto corrido. ¿Ven? A ver si puedo pasarlo porque se ha hecho bastante grueso. A ver, ahí estamos. No, esperen que lo voy a volver a hacer. Ahí, uno más. Si no, cambian de aguja. Yo, porque estoy usando esta, ya me quedé con esta, pero para esto pueden hacer con una agujita más gruesa. Ven, aquí ya tengo la colita más larga y vuelvo a hacer 10 cadenas para la última. Tengo 3, 4, 5, 6, 7. Esperen que la 7 se me fue 1, 7, 8, 9 y 10. Y vuelvo otra vez al mismo punto y por última vez hago un punto raso para sujetar todo y hago una cadenita para hacer el nudito. ¿Ven? Ahora voy a cortar ahí los 3 hilos, tiro y hago mi nudito. Y aquí tengo esta cola que me salió muy bonita. Miren qué bonita. Y lo que quedaría hacer es esconder estas hebras por dentro del cuerpito. Miren qué bonito que queda. Nos quedaría hacer las patitas y alguna tirita para colgar y ya terminamos este trabajo tan bonito. Miren qué belleza, cómo quedó esta colita. Muy bonito. Ahora yo voy a hacer las patitas. Voy a utilizar el mismo amarillito que usé en el piquito. Y vamos a buscar el centro más o menos aquí abajo. Yo voy a empezar aquí a hacerle las patitas. Y las patitas se hacen con cadenitas. Vamos a dejar una colita larga para luego después hacer nudos y esconder. Voy a agarrar aquí. Voy a hacer unas aproximadamente entre 10 cadenitas. Este como es más finito quizás haga un 12. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miro el largo, me gusta. Entonces aquí le voy a hacer
lo que serían, miren, las patitas, que se hace con 3 picot. ¿Ven? Bueno, me gustó este largo, entonces voy a hacer mi primer picot. Desde esta última voy a contar 1, 2, 3, 4 cadenitas. En esta primera de las 4 voy a hacer un punto bajo. Ahí ya hice mi primer picot. Ahí. Ahora voy a volver a contar 3 porque ya tengo el punto bajo. 1, 2, 3. Y en el punto bajo vuelvo a hacer otro. En ese mismo punto bajo. Acá se me complica porque el hilito es bastante finito. A ver, ahí estamos. Ahí tomo hebra y vuelvo a hacer otro punto bajo. Encima me hace peso el gallito. Y una vez más levanto con 3 cadenitas y en este punto bajo paso la aguja aquí por estas 2 hebritas y vuelvo a hacer un punto bajo. Aquí tengo 3 picos juntitos. Me vuelvo al primero donde comenzó el primer picot y ahí hago un punto corrido, un punto raso, así, pasadito. Entonces me quedan los 3 deditos, ¿ven? 1, 2, 3. Y voy a regresar por esta misma cadenita, todo el largo de la cadenita con punto corrido. Me hace peso el gallito y me tira para abajo, me hace tirante la cadenita. Bueno, ¿ven? Voy a ir cadenita por cadenita y hago un punto corrido o punto raso. ¿Ven? Aquí me voy a la otra. ¿Ven? Como está doble, ahí. Paso y paso. Me voy a la otra, tomo hebra, paso y paso. Así voy a llegar hasta el inicio de esta cadena. Tomo hebra, paso y paso. ¿Ven? Y ahí le voy formando lo que es la patita, que en este caso tienen patitas largas. A mí me gustan como quedan con patitas largas, pero le pueden hacer patitas cortas porque se ven estos gallitos con patitas muy cortitas. Pero la verdad a mí me gusta como quedan con estas patitas bien larguitas. Queda súper gracioso, muy simpático. Bueno, hasta la última cadenita hago un punto corrido. Ahí, esperen que acá se me está abriendo estos tejidos chiquititos. Ahí hago el último. Hago un punto bajo para sujetar y vuelvo a repetir este mismo proceso. Hacemos las 10 cadenitas, no se los voy a explicar porque ya se los conté recién, pero se vuelve a hacer lo mismo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerdan que de esta número 10 vamos a hacer 4 más para hacer el primer picot. En la primera de las 4 ahí hacemos un punto bajo y ya hicimos el primer picot. Volvemos a repetir con 3 cadenitas. En el punto bajo hacemos otro punto bajo, y en la última 3 cadenitas más y en el punto bajo una vez más. Ahí va, ahí. Volvemos a hacer un punto bajo y volvemos a retomar el primer picot y ahí hacemos una vez más un punto raso y volvemos con puntos rasos por toda la cadenita, como hicimos con la otra patita. Ven, uno a uno nos vamos corriendo con mucha paciencia porque son puntos muy pequeñitos. Ahí están los deditos del gallito y acá está el otro. Bueno, cuando llegue al final les cuento cómo sigue. Bueno, miren cómo quedaron sus patitas.
que luego con un poquito de apresto o las humedecen con un poquito de agua y se estiran y ya están sus patitas, súper graciosos los deditos. Bueno, por último, lo que quedaría es, para quien le agrade, le puede agregar una cadenita de llaverito y listo. Yo en los míos, ven, le hice una cadenita para colgar. Ahora yo voy a elegir este turquesa y lo vamos a tomar desde aquí del centro. Vamos a elegir alguno de estos puntos. Hacemos un punto bajo ahí y yo le hice una cadenita de aproximadamente unas 25 más o menos cadenitas, pero ustedes van a elegir, miren, el largo que les crean necesario para, depende de donde lo vayan a colgar. ¿Ven? Ahí yo hice unas más o menos 25 cadenitas para después volver en una especie de ojal. Aquí me vuelvo aquí y hago un punto raso y una cadenita más para cortar el hilo. Esta es una de las maneras, pero bueno, ven, aquí corto el hilo y me queda una especie de ojal ahí para poder colgar el gallito. Esta lanita la podemos ir escondiendo por aquí, hacemos un nudito y se corta el hilo que sobra, ¿no? Y nos queda un ojalito para colgar, pero bueno, cada uno va a elegir el largo que necesite o que le guste más. Aquí tenemos el piquito, las patitas para colgar. Este hilito también hacemos un nudo y lo vamos a ir metiendo por dentro del cuerpito. Bueno, lo que les decía eran unas 20-25 cadenitas. Hacemos un ojal, anudamos, vamos escondiendo el hilo. Aquí también anudamos, lo llevamos por dentro del cuerpito, escondemos todas las hebras y miren qué bello trabajo. Aquí ya está este gallito terminado, se hace rapidísimo. Ahora viene el día del maestro, de la maestra, regalitos para Navidad, regalitos para amigas, pequeños obsequios que se puedan hacer. Los podemos hacer con colores navideños también y van a quedar muy bonitos. Miren, para hacer móviles, para decorar la cocina. ¡Ay, son hermosos! Miren qué cosas más bonitas. Muy, muy decorativos. Bueno, chicas, les agradezco que nos sigan, les agradezco los mensajitos que nos han ido dejando y sus visitas tan bonitas en nuestro canal tan nuevito que tenemos, chicas, las seguimos esperando. Les dejamos muchos, muchos besos y gracias.